Buenas tardes a todos. La verdad es que para mí es una gran satisfacción estar acompañando a SUNAP en este sexto Congreso Internacional de Innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy he querido compartir con ustedes algunos elementos que considero muy importantes en momentos como los que vive el país alrededor de la seguridad y la salud en el trabajo, considerándolo como un factor revolucionario en la gestión de la empresa del futuro. Pero normalmente cuando uno habla de la empresa del futuro, y lo venimos haciendo ya hace varios años, incluso en nuestro país, son muchas las conferencias que hablan de la empresa del futuro. Uno se pregunta, ¿y cuál es la empresa del futuro? ¿Y cuándo es el futuro? ¿Es hoy? ¿Es mañana? ¿Es dentro de 10 años? ¿O el futuro llegó ya? Y entonces uno tendría que empezar a preguntarse, si el futuro es ahora, como lo dicen muchos, y muchos dicen vivamos el hoy, vivamos el presente, si ese futuro es ahora y ya llegó, si el pasado ya se fue, entonces ¿cuál es el presente? ¿Qué podemos entender nosotros por presente? El presente realmente es una creación constante de futuro. Lo que usted hace hoy, así sea que viva el hoy y viva el ahora, de todas formas, usted está creando un futuro. Usted está co-creando un futuro. De tal manera que tenemos que empezar a pensar que la empresa de hoy, la empresa del futuro que ya llegó, que está aquí, es una empresa que trabaja en el presente con los elementos del presente, trabaja en el presente con su cerebro derecho trabajando absolutamente todo lo que tiene que ver con la ciencia, con el conocimiento, con lo racional, pero trabajando también con su otra parte del cerebro empresarial en la creatividad y en la co-creación. Por eso me parece encantador este congreso y esta iniciativa de ASONAP y de César Herrera con todo este tema de innovación desde hace ya muchos años. Y es por eso que hoy yo quisiera también plantearles que si entendemos que el futuro es ahora, que el pasado ya se fue y que el presente es una creación constante del futuro, el hoy es una constante creación del futuro a nivel de la empresa. Y por eso es que yo prefiero hablar, en lugar de empresa del futuro, hablar de una empresa dual. Una empresa dual es aquella que está en el presente, que trabaja con el presente, pero que está siempre creando su futuro, lo que hoy algunos autores le dan en llamar la empresa dual. Pero en ese sentido, y en esa empresa dual, y en esa creación de futuro desde el presente, yo me voy a atrever a lanzar una premisa que voy a intentar demostrarles, para poder al final decirles por qué la seguridad y la salud es un factor revolucionario en la empresa dual. Y voy a partir de esto, decirles, mire, los desarrollos empresariales y los conceptos empresariales van por un ascensor, y la seguridad y la salud en el trabajo va por la escalera. Y no hemos podido encontrarnos. Y en ese sentido voy a demostrarles qué pasa a lo largo de la historia de las empresas en el mundo, la historia de los conceptos y las filosofías empresariales. Fíjense que hace 50 años, ustedes recuerdan a Erich Fromm, el escritor del Arte de Amar. Erich Fromm, desde hace más de 50 años, decía, estamos produciendo trabajadores enfermos para lograr una economía sana. ¡Qué maravilla! Estaba enmarcando lo que ha sucedido con la seguridad y la salud en el trabajo durante muchos años. Y es que más que hacer prevención, hemos generado una sociedad de unos trabajadores enfermos, buscando realmente de manera independiente un resultado económico. Y entonces es ahí donde está lo que se denomina en las empresas o lo que se denomina en el concierto empresarial, el capitalismo de los accionistas, donde Milton Friedman fue uno de los grandes exponentes de este capitalismo, en el cual él decía el objetivo central de cualquier empresa es darle todas las ganancias posibles a los accionistas. Pero resulta que duramos mucho tiempo en esa, digamos, bajo ese esquema y desde mucho antes. Y yo aquí no estoy haciendo la historia de Ramazzini, ni de la seguridad y la salud, ni mucho menos.
Estoy a partir más o menos de los años 60 contando un poco cómo ha sido la evolución empresarial, para que veamos cómo ha sido la evolución en seguridad y salud. En 1970 también, Carroll, este hombre fue el primero que llegó y dijo, no señor, esto no es que hay que producirle ganancias solo a los accionistas. Las empresas deben ser responsables y deben tener una responsabilidad filantrópica, es decir, deben darle a la comunidad aquello que de pronto no tiene. Por ejemplo, escuelas, por ejemplo, el desayuno a los niños, en fin, muchas cosas que son más de la filantropía. Y dijo también, las empresas deben tener una responsabilidad ética, legal y económica. Y ahí empieza todo un marco conceptual diferente. Es decir, ya la empresa no puede quedarse solo buscando darle utilidad a los accionistas. Pero miren que pasaron 17 años hasta que llegó la Organización de las Naciones Unidas en 1987 y dijo, venga, lo que pasa es que tenemos que empezar a trabajar en lo que es la sostenibilidad de las organizaciones, donde tiene que estar fundamentado en 3 pilares, que es la protección del medio ambiente, el desarrollo social y el crecimiento económico. Es decir, las empresas tienen que buscar un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, que fue lo que se le denominó en su momento la triple cuenta, la triple cuenta o accountability. Qué pena, que se me enredó el costeño aquí a mí. Y, No se preocupe, y perdón, lo, edito sí, esa parte. por favor. Bueno, una vez pasado el informe que la ONU generó en 1987, donde sienta la base, y esto también es muy interesante que lo veamos, en el 2010. Lili, ¿tú puedes cortar eso o nos toca empezar? No, yo puedo cortar eso, Doc. ¿Aló? Cuando diga retomamos, podemos retomar Sí, desde pirámide de la red, que se alcanzó a pixelar un poco la grabación. ok. Sí, es que este ya lo puse, no lo puedo apagar porque estoy conectada con él al internet, entonces, pero ya lo Ah, puse en silencio. claro, entonces cuando entró Entonces, la llamada se alcanzó a pixelar un poquito la ok, grabación. entonces voy a retomar aquí entonces. Ok, Bueno, entonces, ahí cortamos. una vez en 1987 se genera el informe en donde se aclara que las empresas deben buscar el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Surge entonces en el 2010, y esto es muy importante, después de 13 años salen las normas ISO 26000 sobre responsabilidad social empresarial. Y esto es bien interesante. Desde 1970, Carroll ya había empezado a hablar de lo que era la responsabilidad empresarial. La ONU en 1987 ya habla del equilibrio y la ISO 26000 define entonces a la responsabilidad social empresarial como una contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental. Fíjense que todo este concepto ya va muy en línea y es en ese momento y unos años anteriores entre el informe de la ONU y la ISO que ya surgen en las empresas no solamente el resultado en términos de un balance económico, sino también de un balance social. Surge ahí también los informes GRI que deben establecer las empresas desde, digamos, la sostenibilidad misma y para compararse con empresas en otros países. Y ahí, en ese aspecto, surgen también algunos elementos de seguridad y salud del trabajo contemplados en esos informes de responsabilidad social empresarial. Pero luego viene Michael Porter, y Michael Porter en el 2011 dice, un momento, la responsabilidad social empresarial está muy bien, pero es posible que esto se quede en una filantropía o se quede en una búsqueda de desarrollar acciones que muestren un impacto, pero realmente
lo que las empresas deben buscar es crear valor compartido y lo define como una forma nueva de hacer gestión en la empresa y que está orientada más que todo a crear valor para el empresario y no solo para el empresario y los accionistas, sino para todos los grupos de interés de la empresa. Y aquí, por primera vez, diría yo así, uno de los grandes del management, y me tocó a mí personalmente escucharlo en una conferencia, decir la seguridad es un valor muy importante, es un valor corporativo a nivel de los procesos de una organización. Eso digamos que marcó también una línea muy clara que al final en la implementación en las empresas no se dio como debía darse. Luego de que Michael Porter habla de esto en el 2011, la ONU vuelve otra vez, basado en los informes anteriores que había construido en 1987, y define unos objetivos de desarrollo sostenible. Y habla de 17 objetivos de desarrollo sostenible que deben tener todas las empresas. Y hoy en día son muchas las empresas en el mundo y en Colombia, muchas otras, que hablan y que se han incluido en este tema. Y en estos objetivos de desarrollo sostenible, quiero recalcar el tercer objetivo, que es el de salud y bienestar. Miren que ya desde la ONU y en todo esto, aquí nadie viene hablando de seguridad y salud en el trabajo. Todos hablan de salud en general y salud y bienestar como algo que impacta en lo económico, en lo social y en lo ambiental a una empresa. Y luego es interesante ver cómo en el 2016, Klaus Schwab, que fue el creador del Foro Económico Mundial, en ese foro se lanza en el 2016 la cuarta revolución industrial. Y se empieza a hablar de esta revolución industrial, que en nuestro país venimos también hablando de ella hace mucho tiempo. Y que decimos, llegó la cuarta revolución industrial. Yo he sido una de las que ha hablado mucho desde hace varios años, desde hace 2 o 3 años, desde que empezó Klaus con esto, a hablar de la revolución industrial y de cómo tenemos que empezar a aproximarnos a esa revolución industrial. Y Klaus fue el primero que en el 2016 dijo esto. Y las compañías están trabajando en esto. Las grandes empresas en el mundo trabajan en esto. Las empresas colombianas, muchas están de la mano con todos los desarrollos de la cuarta revolución industrial. Muchas otras no. Y en Colombia todavía hemos lentificado mucho ese proceso. Y esa cuarta revolución que creíamos que venía dentro de 10 años, ahora veremos cómo esa cuarta revolución se adelantó. Pero además, Klaus, ahora en el 2020, y esto fue en febrero del 2020, antes de que, no de que iniciara el coronavirus, porque ya se supone que había iniciado antes, pero desde que antes de que se generara toda esta gran situación a nivel del mundo, ya en el Foro Económico Mundial de febrero, donde nuestro presidente estuvo, se habló de la necesidad de pasar del capitalismo de los accionistas al capitalismo de los stakeholders. Es decir, a buscar que cualquier acción que desarrollara una empresa genere un impacto en todos los grupos de interés, llámese accionistas, trabajadores, contratistas, comunidad en general, el Estado, en fin, todos los grupos de interés de una organización. Y este ha sido el gran desarrollo que ha tenido la empresa hasta el 2020 desde el punto de vista conceptual. Entonces, todavía no he tocado el coronavirus y ya vamos para allá. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que la empresa hoy dice, no, somos conscientes de que como empresa tenemos que generar impacto económico, social y ambiental. ¿Qué ocurrió con la seguridad y la salud en el trabajo? En la época del capitalismo de los accionistas, y a pesar de que Carroll había hablado de la pirámide de la responsabilidad empresarial, a pesar de que la ONU generó el informe sobre sostenibilidad, nosotros seguíamos en el control total de pérdidas. Es decir, hay que trabajar en seguridad y salud o en prevención para buscar minimizar las pérdidas que se puedan generar en la empresa. Y trabajábamos bajo los esquemas de seguridad, higiene, medicina, programa de salud ocupacional en Colombia, etcétera, etcétera.
Luego, cuando se empezó a trabajar la triple cuenta, es decir, a trabajar el equilibrio económico, social y ambiental, empezamos desde 1996 la era de los sistemas de gestión. Entonces uno dice, qué maravilla, llegaron los sistemas de gestión, con un ingrediente, que los sistemas de gestión no se interrelacionaron directamente con este nuevo concepto de la triple cuenta. Y desafortunadamente quedó como el sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, en el trabajo, que busca es prevenir y controlar los factores de riesgo en el trabajo. Eso, posteriormente, se refleja la seguridad y la salud. En Colombia, en 1989, surgió el programa de salud ocupacional. Eso fue antes de que iniciara todo el proceso de los sistemas de gestión. Pero fíjense que en 1996 es cuando arranca la era de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y recuerdan que a nivel empresarial, que estábamos diciendo, para esa época ya la empresa venía hablando de la triple cuenta o el triple bottom line, que es lo que maneja, digamos, las grandes empresas e incluso las medianas y pequeñas empresas en el mundo. Ahora, ¿qué pasa? En 1996 surgen los sistemas de la British Standard y crea la 8800 de la British Standard, que era una guía de seguridad y salud, que se convierte en el 99 en un proyecto, en un trabajo para emitir las OSAS 18001. Y en el 2007 las OSAS 18001 se convierten en una norma británica y se adopta mundialmente. Y de hecho ahí en el mundo muchas empresas empiezan a trabajar las OSAS 18001. Y en el 2013 la misma British Standard preside el comité técnico de la ISO y generan, en el 2018 se publica la ISO 45001, digamos, y la British Standard es la que se ha convertido en el secretario del comité de las ISO. Es decir, la historia de las ISO se remonta a 1996 con la British Standard. Pero interesante ver que en este periodo, la OIT, en 1999, cuando ya la British estaba liderando las OSAS 18000, en el 2001, la OIT saca el sistema de gestión en seguridad y salud, que básicamente tenía el mismo marco conceptual que lo que se había trabajado en la guía de la 8800. Y posteriormente surge en el 2014, después de que prácticamente ya la British estaba trabajando en la ISO 45000, sale en Colombia, y digo 2014, porque esa fue la primera norma que salió sobre sistema de gestión, que en el 2015 salió la 1072 que retomó esa misma norma, y luego sale la 1111, luego la 0312, etc. Pero a partir del 2014 inicia este tema del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, aunque la 1562 ya había mencionado que el país debía migrar de programa de salud ocupacional del 89 al sistema. Tuvieron que pasar 24 años, no, más, 14 y 10, sí, 24 años para migrar de un programa de salud ocupacional a un sistema de gestión cuando el mundo estaba desde el 96 empezando a trabajar en este tema. Y luego miren lo curioso y lo interesante. En el 2010 surge la Organización Mundial de la Salud con un esquema de sistema integral de gestión de empresas saludables, el sistema de gestión de empresas saludables. Y allí la OMS, entonces, lo que hace es decir, miren, ahora hay que gestionar, es una empresa saludable, donde se recoge el ambiente físico de trabajo y el ambiente psicosocial, que prácticamente está contenido en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero se complementa con algo muy importante y es cuáles son los recursos personales de salud que pone a disposición la empresa en términos de alimentación, en términos de acondicionamiento físico, en términos de incluso sustancias psicoactivas que lo considera dentro de estos recursos, etc. Y dice otra cosa importante, y cómo es la participación de la empresa en la comunidad para llevarle todos estos temas de salud.
Entonces, fíjense que ya empieza un concepto de salud mucho más global, un concepto de salud que se sale del entorno de trabajo. Y son muchas las empresas que hoy en día han considerado, y tengo amigos en esas empresas que han considerado que la salud sale del entorno laboral y llega al entorno comunitario o al entorno familiar. Y ese es un planteamiento de la OMS en el 2010. En el 2018, y no me voy a detener por razones de tiempo, yo conversé con ustedes y presenté en varios congresos lo que era el círculo virtuoso de la sostenibilidad, donde en algún momento podemos hablarlo. Y ahí que dijimos, mire, hay que llegar a que la seguridad y la salud realmente impacte la sostenibilidad de las empresas. Y hay que trabajar desde la productividad misma, pero basado en el talento humano, basado en la salud y el bienestar del talento humano, que quede incorporado en los modelos de negocios de las compañías y además que esté basado, y lo dije en esa época y ahora esto me ratifica, basado en lugares físicos y virtuales, que será el futuro de la sociedad. En su momento, como me ha pasado con muchos de los temas que he presentado, mis colegas lo dejan a un lado porque consideran que eso quién sabe cuándo vendrá y es mejor dedicarse a lo técnico. Ojo, el futuro está aquí y es lo que podamos co-crear desde ahora en el presente para lograr construir. La empresa del futuro ya está aquí. Seguridad y salud tiene que agilizar el paso y tiene que subirse al ascensor. Y fíjense que en abril del 2019, la OIT ya empieza a dar pasos importantes y dice, cuidado, que tenemos grandes oportunidades, pero grandes desafíos. Y habla de tecnología, de demografía, de desarrollo sostenible, de cambios en la organización del trabajo. Entonces, y vale la pena que se lean ese estudio que hizo la OIT y ese informe de la OIT, porque realmente lo que al final termina diciendo es vamos a enfrentarnos a un trabajo inteligente en un ambiente inteligente. Y eso es importante que lo veamos. Y no obstante eso, nosotros seguimos con la resolución 0312. Valiosa, sí, sí, muy valiosa, habla del sistema de gestión, pero ya es hora de que migremos hacia algo más. El mundo ha hecho prevención inteligente, miren todo lo que han hecho, y en Colombia también tenemos algunas cosas. En Colombia ya hay robótica, en Colombia ya hay exoesqueleto, en Colombia tenemos algunos elementos de inteligencia artificial, tenemos equipos de protección personal inteligentes, de todas maneras usamos también las TIC, en fin, tenemos ya realidad aumentada, ya lo tenemos también, y se han hecho avances. ¿Saben cuál es el problema? Que la gestión como tal, o sea, tenemos muchos elementos de prevención inteligente, pero la gestión siguió yendo por las escaleras y nosotros y la empresa por el ascensor. Y llegó el virus, una entidad microscópica que nos pone en jaque a todos y que adelanta la cuarta revolución, acelera la cuarta revolución y nos hace ver que el enfoque del ser humano, su salud y su entorno se vuelve un elemento fundamental si queremos realmente un crecimiento económico. Entonces, el binomio salud-sostenibilidad o salud-economía se vuelve un binomio fundamental en el crecimiento del país y de las empresas. Y por supuesto, ese binomio se vuelve el soporte en la permanencia y continuidad de los negocios. Y eso nos conduce a que la cuarta revolución se acelere. La digitalización tuvo que acelerarse, las empresas han tenido que reinventarse, las empresas han tenido que acelerar todo su desarrollo. Muchas empresas están ya previendo la utilización de robots, etc. Es decir, se nos vino la cuarta revolución industrial. Y ante eso, hay quienes han dicho, para en el mundo que me quiero bajar. Porque al principio fue delicioso todos quedarnos en la casa y mirar a ver cómo usábamos la tecnología. Ahora ya queremos bajarnos. Hay algunos que dicen, yo opinaría en seguridad y salud tal cosa, pero mejor ni toco el tema. Y hay muchos que se han quedado un poco rezagados en esto. Hay otros que se preguntan, ¿y ahora qué hago? Y resulta que hay algunos que dijeron, ya sé, el sistema de gestión. Y entonces cuando dijeron el sistema de gestión, lo más fácil era que los protocolos de bioseguridad fueran considerados en el sistema de gestión. Y hemos arreglado el sistema de gestión maravillosamente. Hemos dicho, en el análisis de los riesgos, usted tiene que incluir los riesgos que producen el COVID,
usted tiene que definir las medidas de intervención, usted tiene que aplicar los protocolos de bioseguridad. Sí, eso está bien, pero estamos trabajando en el presente para el presente, pero no estamos trabajando en el presente para crear un futuro, no estamos co-creando el futuro tampoco. Y cuando se nos venga ese futuro que ya está aquí, no vamos a saber qué hacer. Son muchas las anécdotas que tenemos con presidentes y gerentes de empresas sobre lo que han vivido en cómo la seguridad y la salud en el trabajo estaba tan rezagada que cuando se quiso tener este elemento en las conversaciones gerenciales, se patinó y no había una igualdad en el lenguaje, no había un trabajo integrado. Ni los gerentes de empresas sabían cómo se manejaba el tema, ni los de seguridad y salud sabían cómo hablar en el lenguaje gerencial. Esto casi que se armó una torre de Babel, que hace 15 años predije que se podía dar una torre de Babel. Pero ahora entonces yo les pregunto, ¿no será que en este momento tenemos que mirar al mundo al revés? A mí mis nietos me han enseñado muchísimo, me han enseñado que hay que mirar el mundo al revés, que hay que ser niños, pero que también hay que mirar la manada y hay que mirar muy bien lo que hay alrededor y poder tener realmente una visión holística de las cosas. Y para eso es que tenemos que generar una revolución en esto. ¿Y qué significa generar revolución? Revolución, realmente tener una revolución es generar un cambio radical y profundo en la economía y aún en las estructuras sociales. Y es ahí cuando yo me he atrevido a decirles un binomio que es muy antiguo y tal vez me decía alguien muy cercano a mi economista, ya eso ya no se dice el binomio de Newton, sino otras cosas. En mi época en álgebra, el binomio de Newton, recuérdenlo. Y el binomio de Newton decía A más B al cuadrado es igual a al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Pues bien, yo se los quiero transformar en lo que debería ser la revolución de la seguridad y la salud. Es salud más economía al cuadrado. ¿Y por qué al cuadrado? Y podemos poner un exponencial diferente, mucho mayor, porque la salud y la economía cobran una fuerza trascendental en este momento, en el mundo, en los países, en los desarrollos económicos, sociales de un país, en el crecimiento de un país. Salud más economía al cuadrado significa que hay que trabajar en salud, pero que es, y en economía, pero que estas no son independientes, que cualquier avance que se dé en cada uno de ellos no es independiente del otro. Cualquier política de economía puede afectar la salud y cualquier política en salud afecta también la economía. El todo no es solo la suma de las partes, es algo más complejo, es la interdependencia. El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es maravilloso trabajado independientemente, pero buscar esta independencia, interdependencia con la economía en un sistema mucho más complejo requiere de un mayor esfuerzo. Y, por supuesto, todas las políticas, estrategias y actuaciones que hagamos en salud impactan la economía y lo contrario. Ese binomio de Newton para mí es la clave en todo esto. Quienes trabajen en seguridad y salud deben ser conscientes que no pueden trabajar de manera aislada, que hay que trabajar de manera independiente. Que la salud y la economía como un binomio genera sostenibilidad, genera permanencia y continuidad de los negocios. No solo permanecer en estos momentos, sino garantizar una sostenibilidad. Que hay que empezar a dejar de hablar de salud en el trabajo. Hay que hablar de salud de los trabajadores. Y hay que hablar de la prevención de riesgos que afecta a los trabajadores, pero que también afecta a la sociedad, que afecta a una comunidad donde la empresa se ve involucrada. Hay que empezar a hablar de lugares físicos y virtuales de trabajo inmersos en entornos domésticos. Y esto lo he querido dejar así de claro, porque los lugares virtuales están inmersos en entornos domésticos. Y los entornos domésticos van a marcar en mucho los factores de riesgo que podamos tener, tanto desde lo psicosocial como desde lo ergonómico. Puedo suministrar todo el escritorio, la silla, lo que usted quiera, pero si el entorno doméstico no favorece también la prevención del riesgo biomecánico, vamos a seguir teniendo. Igualmente, tenemos que pensar en que la salud de los trabajadores es una parte importante de la salud pública y tiene una injerencia directa en la salud pública. Los trabajadores pueden llevar a la sociedad y a la comunidad
enfermedades, puede generar un impacto en el núcleo familiar y en la sociedad, pero lo contrario también ocurre. Y si es la comunidad la que lleva una determinada enfermedad a un trabajador y ese trabajador va a su lugar de trabajo y la transmite igualmente, fíjense que aquí empieza a haber una dependencia muy clara. Salud de los trabajadores debe tocarse necesariamente como una parte de la salud pública y no como salud en el trabajo, sino como salud de los trabajadores, y por eso me inclino mucho por el concepto de la Organización Mundial de la Salud. Hay que trabajar en un enfoque predictivo. No nos podemos quedar, señores, con el análisis de factores de riesgo de hoy, con la matriz de peligros. No nos podemos quedar con ella. Tenemos que predecir, tenemos que trabajar realmente pensando cuáles pueden ser esos factores de riesgo que pueden llegar a afectarnos. El autoliderazgo y el liderazgo colaborativo en salud son también eje central de toda esta revolución que se tiene que dar. No es el liderazgo del de seguridad y salud en el trabajo, no es el liderazgo de la alta dirección solamente, es el autoliderazgo de todos los trabajadores y realmente trabajar en un liderazgo colaborativo con todos los grupos de interés de la organización. Y todo esto debe estar en un modelo de negocio que guarde ese binomio de Newton y que guarde esa interdependencia entre la salud y el bienestar. Y todo esto fundamentado en una cultura organizacional. Y voy a decir algo que va a ser bien interesante, seguramente mañana tendremos un foro sobre cultura, donde ustedes, seguramente donde vamos a poder conocer de primera mano de quienes trabajan en estos temas en las empresas, cómo están abordando esto. Pero realmente la cultura no puede ser cultura de seguridad solamente. La cultura de seguridad y los elementos, los atributos, los comportamientos, etcétera, en seguridad y salud en el trabajo deben ser parte de una cultura organizacional. Y una cultura organizacional que esté fundamentada en la salud y en la sostenibilidad. Es decir, que esté fundamentada en construir realmente una empresa saludable. Y eso es lo que nos puede marcar una verdadera revolución en seguridad y salud en el trabajo, fundamentada en ese binomio de Newton. Nada de lo que hagamos en seguridad y salud de los trabajadores debe considerarse independiente de su impacto en la organización. Y lo contrario, cualquier decisión desde lo económico de una empresa debe considerar los temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Hay que eliminar la seguridad y la salud en el trabajo del sistema? No, no, hay que alinearlo, hay que transformarlo. Y para eso hay que tener longanimidad. No estoy hablando de resiliencia y ojalá en otro momento podamos hablar de esto. Los invito a que lean qué significa y cuál es la diferencia entre resiliencia y longanimidad. Y la resiliencia es la que nos hace rebotar, nos hace que podamos reaccionar favorablemente frente a una situación de adversidad presentada. Pero la longanimidad es la que nos permite tener grandeza y tener constancia en el ánimo frente a la adversidad. Y eso lo vamos a necesitar muchísimo en el manejo de los sistemas de gestión hacia el futuro. Y yo simplemente quiero plantearles también que hay que empezar a generar un concepto de que basado en la salud de los trabajadores, de acuerdo al sistema que propone la Organización Mundial de la Salud, donde estamos trabajando los factores físicos y los factores biológicos, junto con los recursos de salud y el impacto que tengamos en la comunidad, debe estar inmerso en el concepto de la triple cuenta del triple bottom line, o en el concepto del equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y cualquier cosa que hagamos siempre debe estar mirando hacia esos tres elementos que conservan la sostenibilidad. Y esto dentro de ese concepto de una empresa dual, la empresa que va a estar pensando en el hoy, pero creando para el futuro inmediato y para los años que vienen, cómo se va a reinventar, cómo su modelo de negocio va a cambiar. Y ahí tenemos que estar activos y participativos con una mirada diferente. La seguridad y la salud, señores, como se maneja hoy, con base en documentos, con unos conceptos puramente teóricos y técnicos, eso ya pasó a la historia. Eso tiene que estar enmarcado dentro de un gran concepto de salud de los trabajadores, en un binomio salud-economía,
en una interdependencia total entre estos dos factores para que pueda generarse un impacto en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Esto ha sido muy rápidamente unos puntos de reflexión que he querido traerles a ustedes y ojalá que podamos en algún momento tener otra oportunidad donde puntualicemos un poco más sobre estos elementos. Pero no olviden, binomio de Newton, salud, economía, interdependencia, trabajar desde el presente en la co-creación del futuro. Y el presente es una creación permanente del futuro. Y eso aplíquenlo en los sistemas de gestión y sean longánimes. Estudien, por favor, qué es longanimidad. Sean longánimes, más que ser resilientes, que eso nos garantizará el éxito futuro. Muchísimas gracias a todos.